Hola, buenas noches, Beto, buenas noches, Eliseo, y a toda la audiencia. Bueno, nuevamente, y lamentablemente tenemos que seguir hablando de la guerra de Ucrania. Para eso queremos volver un poco al principio de esta guerra y qué significa. En primer lugar, que hay una invasión de Rusia a Ucrania, que el pueblo ucraniano está defendiendo heroicamente. Recientemente hubo una delegación de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional, se dirigió a Ucrania, fue hasta Kiev con ayuda en medicamentos para la resistencia ucraniana, se reunió con representantes de la izquierda ucraniana, de organizaciones anarquistas, de la llamada Operación Solidaridad, anarquistas y socialistas, y también con sindicatos ucranianos como los sindicatos ferroviarios, sindicatos mineros y otros, para ver cómo coordinar esta ayuda, este apoyo internacional, esta campaña internacional en apoyo al pueblo ucraniano que está luchando contra un invasor. Entonces, bueno, ahí surge y siguen resurgiendo los distintos discursos y argumentos. En primer lugar, de qué es Rusia y por qué invadió. Putin tiene su propio relato, dice que fue a desnazificar Ucrania, suponiendo que está gobernada por nazis, lo cual no es así. Iba a defender a los rusos ucraninos, a los que están en Ucrania, y además Putin dijo algo que es muy claro y que nadie de los defensores de Putin repite mucho, pero que fue dicho públicamente en un discurso, de que Ucrania no es una nación, que es parte de Rusia, y que fue un error de Lenin reconocerlo como nación. Hay que recordar que efectivamente Ucrania estaba sometida al imperio ruso y que fue la revolución rusa encabezada por Lenin justamente que la reconoció como nación. Posteriormente Ucrania fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero fue una decisión del pueblo ucraniano. Esto hoy es ignorado por Putin. Entonces, en primer lugar, hay una invasión y una resistencia legítima de un pueblo ante la invasión. En segundo lugar, hay que ver por qué es la invasión. Como decía, las razones reales son muy distintas a lo que dice Putin, y es porque Rusia, desde hace más de 30 años, ha restaurado el capitalismo y quiere reconstituir su poder imperial, lo que fue el antiguo imperio de los zares, en beneficio de su clase oligárquica, dueña del petróleo y de otras grandes empresas rusas. Esto obviamente no tiene nada que ver con ni socialismo, ni comunismo, ni nada por el estilo. Son grandes empresarios que son los aliados de Putin. Este es el objetivo de la invasión y no otro. Por otro lado, tenemos el discurso de la prensa y de los medios occidentales en favor del imperialismo norteamericano y de la OTAN, argumentando que Estados Unidos y los países de Europa defienden la libertad, defienden la independencia de los países. El gobierno de Ucrania es un gobierno aliado y sometido, digamos, de alguna manera sometido, aliado al imperialismo occidental, el gobierno de Zelensky, gobierno de derecha, con alianzas económicas, que incluso quiso entrar a la OTAN, aunque no está en la OTAN.
¿Cuáles son los intereses del imperialismo norteamericano? No es defender la independencia de los países, ni la soberanía de los pueblos, ni nada por el estilo. Hay que recordar que el imperialismo norteamericano invadió decenas de países en el mundo, que hace 50 años libró una guerra terrible en Vietnam para ocupar ese país, aunque no lo logró, fue derrotado por la misma posición de la población norteamericana a la guerra, que posteriormente invadió Irak, Afganistán, Libia, y que en este momento sigue apoyando, después de 70 años, al sionismo del falso Estado de Israel, que con colonos europeos sionistas ha ocupado el territorio palestino y con eso desde ahí domina el Medio Oriente. También está apoyando, entre otros, a Arabia Saudita para su invasión de Yemen, un pequeño país que está pegado a Arabia Saudita, un país árabe también, y que lleva una guerra de destrucción tremenda. Bueno, esto es lo que es la OTAN. Es decir, no es ningún aliado ni del pueblo ucraniano ni de ningún pueblo del mundo. Sin embargo, se disfraza para muchos falsos o izquierdistas o también gente de izquierda honesta, pero que se confunde, piensa que bueno, esto es una guerra entre la OTAN y Rusia. No es así. Hay pugna de intereses, pero la invasión es de Rusia a Ucrania. ¿Qué hace la OTAN? La OTAN simplemente aprovecha la guerra para fortalecerse, para legitimarse, para decir a los pueblos europeos, nosotros defendemos a Europa, defendemos la libertad contra Rusia. Esto hace, bueno, hoy la mayoría de los países de Europa occidental pertenecen a la OTAN. Para nosotros, para nuestra internacional y para la verdadera izquierda, es imperativo luchar por la destrucción de la OTAN, porque los países se vayan de la OTAN. Y así es, por ejemplo, el caso de España, que es un país que justamente va a haber una reunión de la OTAN ahora en junio. Estamos haciendo una campaña en ese sentido. Es decir, la OTAN es enemigo de la humanidad, es aliado, es parte del imperialismo norteamericano. En el caso de América Latina hay un montón de países que tienen acuerdos militares con Estados Unidos, que tienen bases militares de Estados Unidos. Específicamente Colombia, por ejemplo, que recientemente hizo maniobras militares con Estados Unidos e Inglaterra, Gran Bretaña. Bueno, todo esto tenemos que mantenerlo, tenemos que mantener esa bandera de destrucción, de liquidación de la OTAN, de ruptura de toda relación militar con Estados Unidos, pero esto no puede impedir la solidaridad con el pueblo ucraniano. Por último, en relación a Ucrania, tampoco tenemos ninguna confianza en el apoyo de Zelensky, eso es lo que nos transmitieron, que es el presidente ucraniano, eso lo mismo nos transmitieron a la internacional los trabajadores ucranianos ferroviarios y los compañeros de Operación Solidaridad, que se mantienen independientes, luchando junto al pueblo, pero no subordinándose al gobierno de Zelensky. Entonces, hoy es fundamental mantener esa solidaridad con el pueblo ucraniano, sin disfrazar las cosas, sin disfrazar, poner a Putin como progresista o como defensor de alguna causa justa, ni tampoco la OTAN.
Bueno, esto es lo que quería reafirmar. Buenas noches, gracias Beto, gracias Eliseo.